Xavi Simons podría volver a entrar en la órbita del Real Madrid. Xavi Simons podría convertirse, una vez más, en uno de los nombres que más ruido generen en el mercado del Real Madrid. Lo que parecía una historia completamente frenada por una grave lesión podría volver a cobrar fuerza cuando el futbolista neerlandés reciba el alta definitiva y regrese al máximo nivel. Y lo más interesante es que, según distintas informaciones de mercado, antes de aquella lesión ya había existido un primer acercamiento entre su entorno y el conjunto blanco. ¿Estamos ante una operación que simplemente quedó en pausa? Hoy vamos a analizar todos los detalles. Muy buenas, madridistas. Bienvenidos una vez más al canal. Si os apasiona toda la actualidad del Real Madrid, los rumores de mercado, los análisis tácticos y las últimas noticias del club más grande del mundo, este es vuestro sitio. Vamos a hablar de una historia que ha vuelto a despertar el interés de muchos aficionados y que podría convertirse en uno de los grandes movimientos del futuro si todas las piezas terminan encajando. Lo primero que debemos dejar muy claro es que no estamos hablando de una negociación cerrada ni de una oferta oficial. No existe ninguna confirmación por parte del Real Madrid ni del entorno del futbolista sobre conversaciones actuales. Lo que sí existe son informaciones de mercado que apuntan a que, antes de sufrir la grave lesión de rodilla, el nombre de Xavi Simons ya había llegado a los despachos del Santiago Bernabéu a través de su entorno, despertando un interés inicial dentro del club blanco. Y esto no resulta extraño. Porque cuando hablamos de Xavi Simons hablamos de un futbolista que lleva muchos años siendo considerado uno de los mayores talentos del fútbol europeo. Desde muy joven llamó la atención por una calidad técnica extraordinaria, una personalidad impropia de su edad y una capacidad para decidir partidos que siempre hizo pensar que estaba destinado a jugar en uno de los gigantes del continente. Su formación en la Masía le permitió desarrollar un perfil muy asociativo, con una gran comprensión del juego y una facilidad enorme para recibir entre líneas. Posteriormente decidió emprender un camino diferente, pasando por el Paris Saint-Germain, explotando definitivamente en el fútbol neerlandés y dando después el salto a la Bundesliga, donde confirmó que podía competir al máximo nivel. Precisamente fue esa evolución la que hizo que muchos grandes clubes europeos comenzaran a seguir muy de cerca su progresión. El Real Madrid nunca deja de vigilar a los mejores jóvenes del mundo. Es una filosofía que Florentino Pérez ha consolidado durante los últimos años. Antes de convertirse en estrellas mundiales, llegaron jugadores como Vinicius Jr., Rodrigo, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler o Endrick. Todos ellos fueron detectados mucho antes de alcanzar su máximo nivel. Por eso, cuando aparece un talento diferencial en Europa, lo normal es que los servicios de captación del Real Madrid elaboren informes, analicen su evolución y estudien si puede encajar en el proyecto deportivo del futuro. Y eso es precisamente lo que habría ocurrido con Xavi Simons. Según diferentes informaciones aparecidas en los últimos meses, el entorno del futbolista habría realizado un primer movimiento para conocer cuál podía ser la postura del Real Madrid ante una hipotética incorporación en el futuro. No hablamos de una negociación avanzada ni mucho menos de un acuerdo. Hablamos simplemente de un primer contacto exploratorio que permitió comprobar que el nombre del jugador no pasaba desapercibido dentro de Valdebebas. El interés, según esas mismas informaciones, existía. No era una prioridad absoluta. No había ninguna urgencia. Pero el perfil del futbolista gustaba. Y resulta fácil entender por qué. Xavi Simons es uno de esos jugadores modernos capaces de desempeñar varias funciones ofensivas sin perder influencia en el juego. Puede actuar como mediapunta, como interior ofensivo, como extremo en cualquiera de las dos bandas e incluso aparecer por dentro constantemente para generar superioridades. Tiene regate. Tiene visión. Tiene último pase. Tiene llegada al área. Y, sobre todo, posee una enorme personalidad para asumir responsabilidades incluso en escenarios de máxima presión. Son características que históricamente siempre han seducido al Real Madrid. Porque el conjunto blanco no solo busca talento. Busca futbolistas capaces de soportar el peso del escudo más exigente del mundo. Sin embargo, cuando parecía que la carrera de Xavi Simons seguía creciendo y que su nombre iba ganando fuerza en el panorama europeo, apareció el momento más difícil de toda su trayectoria profesional. La grave lesión de rodilla cambió completamente el escenario. De un día para otro, todas las conversaciones de mercado dejaron de tener sentido. Los grandes clubes, como es lógico, pasaron a una posición de espera. Nadie puede realizar una inversión importante sobre un futbolista que acaba de sufrir una lesión tan delicada sin conocer cuál será su respuesta física cuando vuelva a competir. Y fue precisamente ahí donde toda esta historia quedó completamente congelada. El foco dejó de estar en los posibles fichajes. La prioridad pasó a ser una sola. Recuperarse. Recuperar la confianza. Recuperar la velocidad. Recuperar la explosividad.
Y demostrar que sigue siendo el mismo jugador que maravilló en Alemania y que despertó el interés de algunos de los clubes más importantes del continente. Ahora bien, aquí aparece el dato que ha vuelto a despertar el debate entre muchos madridistas. Según distintas informaciones procedentes del entorno del mercado europeo, los representantes del futbolista mantienen la esperanza de que, una vez completada la recuperación y demostrado que puede volver a competir al máximo nivel, el nombre de Xavi Simons vuelva a colocarse sobre la mesa de varios gigantes europeos. Y uno de esos clubes sería precisamente el Real Madrid. No porque exista una negociación en marcha. No porque Florentino Pérez haya dado ninguna orden. Sino porque el interés inicial que existía antes de la lesión podría volver a reactivarse si el neerlandés demuestra que sigue siendo ese futbolista diferencial que tanto prometía. Pero hay otro elemento que hace todavía más interesante toda esta historia. Y es que, además de recuperar su mejor versión, el futuro deportivo de Xavi Simons podría pasar también por abandonar el Tottenham cuando llegue el momento adecuado. ¿Por qué su entorno considera que ese paso puede ser importante? ¿Y por qué algunos creen que el Real Madrid podría convertirse en un destino mucho más atractivo si vuelve a alcanzar su máximo nivel? Eso es precisamente lo que vamos a analizar a continuación. Si os está gustando este análisis, dejad vuestro like porque ayuda muchísimo al canal, suscribíos si todavía no formáis parte de esta gran familia madridista y dejad vuestra opinión en los comentarios. Quiero saber si vosotros ficharíais a Xavi Simons para el Real Madrid después de una lesión tan importante o si preferís que el club apueste por otro perfil de futbolista. Ahora bien, si queremos entender por qué esta historia podría volver a cobrar fuerza los próximos meses, tenemos que dejar de mirar únicamente al Real Madrid y empezar a analizar cuál es la estrategia que estaría siguiendo el propio entorno de Xavi Simons. Porque aquí es donde aparece una información muy interesante. Según distintas fuentes relacionadas con el mercado europeo, el objetivo de sus representantes no pasa únicamente por conseguir que el jugador vuelva a competir. La recuperación física es, evidentemente, la prioridad absoluta. Sin una recuperación completa no existe ningún gran traspaso posible. Pero una vez superada esa etapa, existiría una segunda prioridad igual de importante. Encontrar un nuevo proyecto deportivo. Y ahí es donde el Tottenham entra en escena. Porque, aunque el club inglés apostó fuerte por Xavi Simons, la realidad es que las circunstancias han cambiado muchísimo desde su llegada. Cuando aterrizó en Londres lo hizo con la intención de convertirse en uno de los líderes del nuevo proyecto. Era una incorporación destinada a marcar diferencias durante muchos años. El Tottenham veía en él a un futbolista capaz de convertirse en la referencia ofensiva del equipo. Sin embargo, el fútbol cambia muy deprisa. Las lesiones cambian carreras. Cambian proyectos. Y muchas veces cambian también la planificación de los clubes. Mientras Xavi Simons luchaba por recuperarse, el Tottenham siguió construyendo su plantilla pensando en el presente y en el futuro. Otros futbolistas comenzaron a asumir protagonismo y el escenario ya no es exactamente el mismo que existía cuando fue presentado como uno de los grandes fichajes del club. Eso no significa que el Tottenham quiera desprenderse de él. Ni mucho menos. Pero sí explica por qué su entorno estaría valorando seriamente qué hacer cuando llegue el momento de volver a competir. Porque un futbolista del talento de Xavi Simons necesita sentirse importante. Necesita continuidad. Necesita confianza. Y, sobre todo, necesita un proyecto que le permita volver a crecer. No olvidemos que todavía hablamos de un jugador muy joven. Su carrera está lejos de haber alcanzado el techo. Precisamente por eso sus representantes saben que los próximos meses serán absolutamente decisivos. No se trata únicamente de demostrar que la rodilla responde bien. Se trata de convencer a toda Europa de que sigue siendo aquel futbolista capaz de romper partidos prácticamente él solo. Y aquí aparece un detalle muy importante. Los agentes son plenamente conscientes de que ningún gigante europeo moverá ficha únicamente por el potencial que mostró antes de lesionarse. Ahora necesitan pruebas. Necesitan minutos. Necesitan actuaciones convincentes. Necesitan que vuelva a encarar. Que vuelva a acelerar. Que vuelva a cambiar el ritmo. Que vuelva a tener esa personalidad para pedir siempre el balón incluso en los momentos más complicados. Solo entonces podrán volver a llamar a las puertas de los grandes clubes con argumentos mucho más sólidos. Y es precisamente ahí donde el nombre del Real Madrid volvería a aparecer. ¿Por qué? Porque el conjunto blanco nunca ha dejado de priorizar el talento por encima de casi cualquier otra cosa. Si un futbolista demuestra que pertenece a la élite mundial, el Real Madrid escucha. Después decide si encaja o no en su planificación. Pero primero observa. Y Xavi Simons reúne muchas condiciones que históricamente siempre han gustado en Chamartín. Tiene desborde. Tiene calidad técnica. Tiene imaginación. Puede jugar en varias posiciones.
Y posee una personalidad competitiva muy marcada. Además, hay un aspecto que muchas veces pasa desapercibido. Su madurez futbolística. A pesar de su juventud, ha vivido experiencias muy diferentes. Conoció la enorme presión desde niño. Cambió de país siendo muy joven. Pasó por distintas ligas. Aprendió diferentes estilos de juego. Y eso suele ser muy valorado por clubes acostumbrados a competir cada temporada por absolutamente todos los títulos. Pero también es cierto que el Real Madrid de hoy no es el mismo que hace 5 años. La competencia para entrar en este equipo es brutal. Basta con mirar la cantidad de talento ofensivo que tiene actualmente la plantilla. Vinicius Jr., Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrigo, Arda Güler, Franco Mastantuono, Endrick, Brahim Díaz. Todos ellos pelean por minutos en un equipo donde cada partido exige el máximo nivel. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Dónde jugaría Xavi Simons? Y esa es precisamente una de las cuestiones que seguramente también analizaría el Real Madrid antes de plantearse cualquier movimiento. Porque una cosa es admirar el talento de un futbolista. Y otra muy distinta encontrarle un espacio real dentro de una plantilla repleta de estrellas. Sin embargo, también existe el otro lado del debate. La enorme polivalencia del neerlandés. No hablamos de un extremo puro. No hablamos de un mediapunta clásico. No hablamos de un interior fijo. Hablamos de un futbolista capaz de interpretar diferentes posiciones dependiendo del contexto del partido. Eso siempre suma puntos. Especialmente en un fútbol cada vez más dinámico, donde los entrenadores buscan jugadores capaces de intercambiar posiciones constantemente. Imaginemos por un momento que Xabi Alonso considera que necesita un futbolista con capacidad para aparecer entre líneas, romper defensas cerradas y generar superioridades mediante el regate y la asociación. Ahí el perfil de Xavi Simons empieza a tener mucho más sentido. No sería extraño que pudiera desempeñar diferentes funciones según el rival. Como interior ofensivo. Como mediapunta. Como falso extremo. O incluso apareciendo detrás del delantero en determinados encuentros. Pero antes de pensar en cualquier dibujo táctico, existe un paso imprescindible. Volver. Y volver siendo el mismo jugador. Ese será el examen más importante de toda su carrera. Porque si consigue recuperar el nivel que tenía antes de la lesión, muy probablemente volverá a convertirse en uno de los nombres más atractivos del mercado europeo. Y cuando un talento de ese nivel aparece disponible, el Real Madrid casi siempre está atento. Ahora bien, todavía queda un obstáculo enorme del que casi nadie está hablando y que podría terminar decidiendo definitivamente si esta operación tiene opciones reales de producirse o si todo queda simplemente en una historia que nunca llegó a hacerse realidad. Al final, por mucho que hablemos de rumores, de interés o de movimientos de representantes, existe una realidad que está por encima de cualquier otra. El futuro de Xavi Simons dependerá exclusivamente de lo que haga sobre el terreno de juego. No de las noticias. No de las especulaciones. No de los contactos. Ni siquiera de la voluntad de sus agentes. Porque el Real Madrid puede interesarse por muchos futbolistas, pero solo termina fichando a aquellos que demuestran estar preparados para vestir la camiseta más exigente del mundo. Y después de una lesión tan importante, las dudas son inevitables. No porque alguien dude de la calidad de Xavi Simons. Su talento nunca ha estado en discusión. La verdadera incógnita es otra. ¿Volverá a ser el mismo jugador? Esa es la pregunta que todos los grandes clubes se están haciendo. Porque una lesión de ligamento cruzado no solo afecta al físico. También pone a prueba la confianza. La velocidad. La explosividad. La agresividad en el 1 contra 1. La capacidad para cambiar de dirección. Y, sobre todo, la fortaleza mental. Muchos futbolistas regresan. Pero no todos vuelven siendo los mismos. Y precisamente por eso los próximos meses serán fundamentales. Cada partido. Cada entrenamiento. Cada actuación. Será observada con muchísima atención. No solamente por el Tottenham. También por clubes que llevan años siguiendo su evolución. El Real Madrid, como hace siempre, analizará absolutamente todo. No tomará decisiones precipitadas. No realizará movimientos por impulso. Ese nunca ha sido el estilo del club. Florentino Pérez ha demostrado durante los últimos años que las grandes operaciones se preparan con paciencia. Con informes. Con seguimiento constante. Con análisis deportivos. Con estudios médicos. Y solo cuando todas las variables encajan, el club da el paso definitivo. Eso significa que, aunque el interés inicial hubiera existido antes de la lesión, ahora todo dependerá de una nueva evaluación.
Una evaluación completamente distinta. Porque el futbolista que vuelva después de tantos meses de recuperación será prácticamente un nuevo jugador. Y tendrá que volver a convencer a todo el mundo. También al Real Madrid. Existe además otro aspecto muy interesante que puede jugar a favor de Xavi Simons. La edad. Todavía tiene prácticamente toda su carrera por delante. Eso significa que incluso después de una lesión grave sigue teniendo margen suficiente para evolucionar y alcanzar su mejor versión. Y eso es algo que el Real Madrid siempre tiene muy presente. El club blanco no suele pensar únicamente en la próxima temporada. Piensa en los próximos 5 o 6 años. Construye proyectos. Construye ciclos ganadores. Construye plantillas preparadas para dominar Europa durante mucho tiempo. Por eso el perfil de un futbolista joven siempre resulta atractivo. Especialmente cuando hablamos de alguien con experiencia internacional y acostumbrado desde muy pequeño a convivir con la presión mediática. Pero tampoco podemos ignorar la enorme competencia que existe actualmente dentro del Real Madrid. Entrar en este equipo nunca ha sido sencillo. Hoy lo es todavía menos. La plantilla reúne probablemente una de las mayores concentraciones de talento del fútbol mundial. Cada posición está ocupada por futbolistas de primer nivel. Y cada incorporación debe aportar algo realmente diferencial. Ahí es donde Xavi Simons tendrá que demostrar que merece esa oportunidad. Porque el Real Madrid no ficha por nombre. No ficha por marketing. No ficha por nostalgia. Ficha porque considera que un jugador puede mejorar una plantilla ya extraordinaria. Y esa será probablemente la gran prueba. Convencer al club de que puede ofrecer algo distinto. Algo que hoy no exista dentro del equipo. Mientras tanto, los representantes del jugador seguirán trabajando. Porque esa también es parte de su función. Buscar oportunidades. Abrir puertas. Mantener conversaciones. Conocer el interés de diferentes clubes. Preparar el siguiente paso de la carrera de su representado. Y, según distintas informaciones de mercado, el objetivo sería precisamente ese. Que, una vez recuperado completamente, Xavi Simons vuelva a situarse entre los nombres más atractivos del fútbol europeo. Si eso ocurre, no sería extraño que varios gigantes vuelvan a interesarse por él. No únicamente el Real Madrid. También otros clubes que ya lo siguieron durante etapas anteriores de su carrera. Al final, el mercado cambia muy rápido. Hoy un futbolista parece imposible. Mañana una lesión cambia todo. Meses después una gran temporada vuelve a colocarlo entre los más deseados. Así funciona el fútbol moderno. Y precisamente por eso resulta tan difícil descartar cualquier escenario. ¿Puede terminar jugando algún día en el Santiago Bernabéu? Sí. Es una posibilidad. ¿Existe actualmente una negociación avanzada? No. ¿Hay una oferta presentada? Tampoco. Lo único que diferentes informaciones de mercado vienen señalando es que antes de la lesión existió un interés inicial, que el entorno del jugador nunca ha perdido de vista la posibilidad de dar el salto a un gigante europeo y que, una vez recuperado, intentará volver a abrir esas puertas. Después será el Real Madrid quien decida. Y todos sabemos cómo funciona este club. Si considera que un futbolista puede ayudar a seguir construyendo un equipo campeón de Europa, actuará. Si entiende que existen mejores alternativas, buscará otro camino. Porque en el Real Madrid solo existe un objetivo. Seguir conquistando títulos. Seguir levantando copas de Europa. Seguir siendo el club más grande de la historia del fútbol. Ahora quiero conocer vuestra opinión, madridistas. ¿Creéis que Xavi Simons tiene nivel para vestir la camiseta del Real Madrid? ¿Le daríais una oportunidad después de recuperarse de una lesión tan complicada? ¿O pensáis que el club debería apostar por otros futbolistas para reforzar la plantilla? Os leo a todos en los comentarios. Si os ha gustado este análisis, dejad vuestro like, suscribíos al canal para no perderos ninguna noticia del Real Madrid y activad la campana para estar siempre informados de toda la actualidad del conjunto blanco. Y antes de marcharos, haced clic en la noticia que está apareciendo ahora mismo en vuestra pantalla, porque estoy seguro de que también os va a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hala Madrid!